Informe de autoevaluación del desarrollo de competencias profesionales, Montserrat Molina Palacios, generación 2008-2012. Resumen. Este documento es el análisis de mi práctica docente al diseñar una experiencia de aprendizaje basada en la identificación de las funciones de las partes de un texto expositivo, puesta en práctica en el grupo de cuarto grado en la escuela primaria Ramiro F. Beltrán Bastar, ubicada en la Ranchería El Puente, primera sección de Huimanguillo, Tabasco. El análisis implica la revisión de los retos para el trabajo docente en el siglo XXI, que giran en torno a distintos elementos contextuales relacionados con fenómenos como la globalización, la emergencia de las sociedades de conocimientos, el desarrollo de las TIC, al igual que la cultura y los antecedentes curriculares en que se desarrolla la práctica docente moderna. Describo cada aspecto seguido de un análisis de las implicaciones que llevan a la educación y la manera en que el docente responde a cada uno de los retos que traen consigo, es decir, pensando globalmente y actuando localmente. Una vez contextualizada mi práctica docente, diseñé una experiencia de aprendizaje en el campo formativo del lenguaje y comunicación, tomando en cuenta los propósitos, rasgos del perfil de egreso y los avances de la ciencia relacionados con el aprendizaje del lenguaje. Esta experiencia de aprendizaje fue grabada para ser analizada y encontrar áreas de oportunidad y fortalezas en mi práctica docente, análisis que también se incluyen en esta presentación. Es importante enfatizar que el que otras personas observaran mi desarrollo profesional y dieran sus aportaciones me ayudó a tomar conciencia de ciertos aspectos en los que necesito trabajar y profundizar más en investigaciones que me ayuden a lograrlo. Para que lo realizado pueda ser integrado en mi práctica docente, es importante sistematizarlo a través de un escrito que fue elaborado a lo largo del último año de mi formación inicial como licenciada en educación primaria, mismo que he utilizado para la elaboración de esta presentación, cuyo objetivo principal es reflexionar sobre el desarrollo de mis competencias profesionales. Abstract. This document is the analysis of my teaching practice to design a learning experience based on the identification of the function of the parts of an expository text, implementation in the group of 4th grade in Primes Ramiro F. Beltrán Bastar, located in the Ranchería El Puente, first section, Huimanguillo, Tabasco. The analysis involves the review of the checklist for the teaching work in the 21st century, revolve around different contextual elements related to phenomena such as a globalization, the emergence of knowledge societies, the development of ICT, and as well as a cultural history curriculum that develops the modern teaching practice. Describe every aspect followed by analysis of the implications that led to education and how the teacher responds to each of channels brought about this thinking globally and acting locally. Once, I designed my teaching contextually learning experience in the field of the language and communication training, taking into account the purpose, characteristics of the graduate profile, and the progress of the science related to language learning. This learning experience was recorded to be analyzed to find areas of opportunity and strength in my teaching. Analysis also included in my presentation. It is important to emphasize that other people observe my professional development and give their input, helping me become aware to certain aspects that need further work and more research to help me achieve this. For what has been done can be integrated into my teaching, it's important to systematize through a letter that was developed upon the year of my initial training with a Bachelor of Primary Education, the same that I used to preparation of my presentation. Jaime principal is a taking about developing my skills. A continuación, describiré los retos que se me plantearon como docente en el momento histórico actual, realizando una pequeña reflexión que demuestre las evidencias sobre mi conciencia de la situación global y los retos que plantean. Para ello, abordaré los contextos histórico, geográfico, cultural, curricular y escolar. Como primer punto, mencionaré el contexto histórico, el cual se refiere a todos los cambios, tendencias, condiciones sociales, ecológicas, científicas y tecnológicas que forman parte y caracterizan el momento histórico actual en el que nos desarrollamos,
ya que conocer acerca de ellas y comprenderlas hacen posible que obtenga un conocimiento global y que pueda actuar de manera inmediata en nuestro alrededor, es decir, localmente. No se trata solo de comunicar a los alumnos dando pláticas y enseñando información que se encuentra fuera de su contexto, sino que es importante y necesario promover en ellos que se tomen el tiempo para reflexionar, convirtiéndose en ciudadanos conscientes y responsables de las acciones que realizan, para poder actuar cuando es necesario, fomentando el uso del desarrollo sustentable en el cual los alumnos aportarán beneficios inmediatos de su contexto. De esta manera, se busca crear un contexto educativo sólido en el que las TIC ayuden a los estudiantes a tener las capacidades para ser competentes, al utilizar las tecnologías de la investigación, que busquen, analicen y evalúen las mismas soluciones de sus problemas y sean más creativos, siendo ciudadanos responsables y capaces de contribuir en la sociedad, desarrollando su sentido de pertenencia. De esta forma debemos alcanzar y fortalecer esas mismas capacidades, ya que un maestro que no las obtenga tendrá dificultades en lograr que sus alumnos adquieran las mismas y que de esta forma no esté preparado para vivir en el mundo actual. Otro de los factores que impactan a la práctica docente se encuentra en el contexto geográfico en el cual establezco las características del entorno que influyen en mi práctica docente. En primera, se encuentra en la convivencia plena que los alumnos tienen con la naturaleza, la cual favorece al desarrollo de las actividades de diversas asignaturas y que por lo tanto he tomado en cuenta al momento de realizar mis experiencias de aprendizaje. Por otro lado, se encuentran los cambios de climas en los que las prácticas docentes se han visto afectadas por la ausencia de la mayoría de los alumnos y que por lo tanto, cuando hace calor, es muy común que los niños se fastidien y que no quieran trabajar en las actividades, siendo de esta forma necesario diseñar actividades que pudiesen realizar los alumnos en sus hogares al momento de estar ausentes, con la finalidad de que logren dirigir su propio aprendizaje, involucrando a los padres de familia en el desarrollo de tales actividades, y conforme al otro aspecto, se necesitan trabajar más actividades que se realicen al aire libre, para estar en convivencia con la naturaleza y crear aprendizajes mucho más permanentes. En cuanto al contexto cultural, es importante mencionar la situación en que se desarrolla en la actualidad en base a las culturas a las cuales formamos parte todos y cada uno de nosotros, y que por lo tanto implican retos al trabajo docente, ya que en estos tiempos la sociedad está muy intolerante a las subculturas. Mi labor en este caso es generar espacios donde los alumnos conozcan y valoren la diversidad lingüística y cultural como parte de su vida, involucrando el tipo de personas que somos. Del contexto curricular, puedo decir que mi práctica docente se encuentra regida por el Plan de Estudios 2011. Primeramente, es importante que mencione acerca de los antecedentes que comienzan con la promulgación del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1917. Asimismo, la creación de la Secretaría de Educación Pública en 1921. La educación pública ha enfrentado un reto de atender a la gran demanda y el imperativo de crecer en la calidad de los servicios educativos y de los resultados que se obtienen. Por último, dentro del contexto escolar es importante que analice acerca de las dinámicas que se desarrollan dentro de las escuelas y por lo tanto las implicaciones en la elaboración de mis prácticas docentes. Entre estas se encuentran las que se realizan entre maestros y directivos, maestros y padres de familia, maestros y alumnos, al igual que entre los mismos alumnos y personas ajenas al plantel escolar, y en base a las comunicaciones que logre realizar y las implicaciones que tendrá en mi práctica docente, podré observar la eficacia en mi formación.